coordinador académico de este evento, profesores de la Facultad de Economía y profesores general de la universidad, distinguidos invitados, alumnos, buenos días. ¿Desde cuándo existe agua en el universo? ¿Existe en otras partes del cosmos? ¿Cómo llegó a la Tierra? Nuestro universo tuvo su inicio hace aproximadamente 14.000 millones de años. La teoría que se conoce como de la gran explosión Big Bang afirma que la materia, el tiempo y el espacio comenzaron a existir de manera repentina. A partir de esa fase, las reacciones entre los núcleos de las partículas atómicas existentes, la llamada nucleosíntesis, llevaron a que pasados los primeros 3 minutos después de la gran explosión, el universo estuviera formado prácticamente solo de hidrógeno y de helio. Pasado como 1 millón de años del origen, los átomos originales de hidrógeno se fueron fusionando para formar carbono y de helio se fueron fusionando para formar carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos químicos que ahora conocemos y adicionalmente el agua. El agua es una molécula sencilla formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua, la fuente de la vida, es necesaria para poder colonizar otros planetas, ya que de otra manera sería muy caro transportarla. Se dice que transportar 1 litro de agua a la Luna tendría un valor equivalente al precio de 1 kilo de oro en la Tierra. Al paso del tiempo, es el agua el elemento que propició el crecimiento de las grandes civilizaciones en el pasado, ya que los espacios ideales para el asiento de las poblaciones fueron los valles fértiles y las llanuras aluviales. Esto en virtud de que las aguas permitían el desarrollo de la agricultura. A través de los ríos era más fácil el transporte de mercaderías, ya que los caminos terrestres eran prácticamente inexistentes. El río aseguraba una pesca constante. El pescado fue fundamental en la alimentación de los pueblos antiguos. El constante fluir de los ríos limpiaba el aire, llevándose las pestes que podían afectar la salud de los hombres. Podemos mencionar así que las primeras civilizaciones que se desarrollaron en el cercano oriente fue por su cercanía a puertos de agua, como fue el caso de los pueblos de Mesopotamia y Egipto alrededor de los años 3000 a.C., así como las culturas antiguas de India, Roma, China y Grecia. El agua está relacionada con la historia de la humanidad. La razón más evidente de cualquier conflicto relacionado con el agua es la competencia por el suministro. La posibilidad de que la asignación de caudales genere tensiones aumenta cuando el recurso hídrico es escaso. Pero incluso cuando la presión sobre el recurso es limitada, su asignación a determinados usos y a distintos usuarios puede ser conflictiva. De esta manera, la posesión del agua ha sido motivo de grandes conflictos, como por ejemplo el megaproyecto presentado por Etiopía de la construcción de la presa del Gran Renacimiento sobre el Nilo Azul, un proyecto de unos 3.700 millones de euros y que generará 5.000 megavatios de electricidad, lo que cubriría las necesidades de electricidad del país y lo convertiría además en exportador de energía. En este conflicto, Egipto ve peligrar su principal fuente de ingresos: agricultura, energía, transporte y turismo. Sudán, por su parte, se muestra receloso y Etiopía insiste que su proyecto no perjudicará a sus países vecinos. El conflicto que ha llevado a la guerra por el llamado Oro Azul, después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento del Estado de Israel, aparte de las organizaciones religiosas, territoriales y políticas, existe una condicionante muy importante en el agua, de tal forma que la cuenca del Jordán, principalmente sus fuentes, son las que han enfrentado a Israel con Jordania, Siria y Líbano. En 1967, después de la ocupación total de Cisjordania y la Franja de Gaza, Israel declaró de su propiedad todos los recursos hídricos. Los palestinos tienen que obtener una licencia del ejército israelí antes de desarrollar cualquier infraestructura hídrica en su tierra. También los efectos de la contaminación del agua generan conflictos. Muchos se ven afectados en África Occidental, como Mali y Nigeria, por nombrar algunos debido a la presa de Akosombo en el río Volta, que creó el agua artificial más grande del mundo y proporcionó la electricidad para dar energía. La escasez de agua desata guerras interétnicas en Malí. A
la inestabilidad política se suma la lucha por el acceso al agua. La población depende del río Níger para su alimentación y transporte, pero está a borde de una catástrofe ambiental. En Nigeria, la mitad de la población no tiene acceso al agua potable y, como en muchas partes del continente, muchas mujeres deben caminar varias horas diariamente para poder conseguirla. Durante la segunda mitad del siglo XX, la frontera México-Estados Unidos experimentó una acelerada expansión demográfica que se reflejó en los patrones de consumo de agua para diferentes usos, especialmente municipal e industrial, lo cual ha llevado a una competencia cada vez más acentuada entre los tradicionales usuarios agrícolas. Desde que se rediseñó la línea fronteriza después de la guerra de 1848 entre México y Estados Unidos, ha tenido lugar una serie de conflictos de mayor o menor gravedad asociados a la distribución de los recursos naturales de la zona limítrofe en constante crecimiento. En esta zona, históricamente, la agricultura ha sido el principal usuario del agua. Durante el largo espacio de tiempo que va del siglo XVI al XIX, hubo un desarrollo armónico entre la capacidad de recarga de los sistemas naturales y el crecimiento de la población y en sus requerimientos de agua para uso agrícola y consumo humano, y en menor medida para uso industrial, pese a las sequías que periódicamente asolaban la región. Los primeros brotes de competitividad por el agua surgieron a finales del siglo XIX por la ocupación de la vertiente norte de la cuenca del río Bravo, disputas que debieron ser mediadas por tribunales locales, estatales y federales, en el caso de Estados Unidos, e internacionales en el caso de México. Se puede decir que desde finales de la década de los 90 se ha llevado a cabo una serie de esfuerzos a distintos niveles a fin de establecer mecanismos binacionales de cooperación en tópicos relacionados con cuestiones políticas y técnicas de manejo de agua. Suena paradójico que en medio de la abundancia hidráulica del planeta funda una severa escasez. El reporte de la ONU sobre el desarrollo mundial del agua señala que, aunque representa la sustancia más abundante del planeta, solamente el 2.53% es fresca, mientras el restante es salada. Los datos satelitales de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, en los 37 mayores acuíferos en el mundo, fueron examinados por investigadores y descubrieron que 8 se encuentran agotados con casi ningún reabastecimiento natural. Estos son los de India, Pakistán, Noráfrica, el sistema acuífero de Arabia Saudita y Yemen. Y 5 que incluye el Valle Central de California, que eran extremadamente o altamente estresados, sin agua suficiente de recuperación. Otros acuíferos en vía de desaparición son el de la hipersensible cuenca del Indo, susceptible de aniquilar por la vía de la sequía a 600 millones de seres humanos del subcontinente indio entre India y Pakistán, y el de la cuenca Mosul-Yado-Basin de Noráfrica. A nivel mundial, cerca del 30% de la humanidad obtiene el mínimo de agua para sus necesidades básicas y en un 40% carece de ella. De acuerdo a la UNESCO, el promedio de abastecimiento de agua por persona en el planeta se vea reducido en una tercera parte, y se admite que el cambio climático repercutirá en un 20% del incremento de la escasez mundial de líquido. La desalinización puede ser económicamente factible para el agua de los hogares y la industria, pero no es factible en el presente para la agricultura. No se ha investigado en forma adecuada el gran aporte del agua salada de los océanos, que constituye el 97% del total global. Se ha vuelto entonces un axioma geopolítico incontestable que el siglo XX fue marcado por el control del petróleo, pero el siglo XXI lo será por el agua. Resulta entonces muy necesario reforzar la cultura sobre el manejo del agua y desarrollar tecnología para ello, así como también es importante la difusión para facilitar el acceso a la comunidad sobre los conocimientos y experiencias a través de medios como Tántaro y de foros de intercambio como el que promueve en esta ocasión la Facultad de Economía. Así que, sin más preámbulo, invito al director de la Facultad de Economía, maestro Eduardo Vega López, para que nos honre inaugurando el seminario que hoy inicia. Deseo iniciar
agradeciendo al doctor Benjamín García Páez, coordinador académico de este seminario, Economía del Agua y Desarrollo Sustentable, también a la doctora Margarita Peralta Toscano, quien acaba de hacernos un planteamiento general acerca de la importancia y los desafíos del agua, no solo a escala planetaria, sino específicamente para los usos consultivos que le damos en el país. Y antes de inaugurar formalmente este importante seminario que viene a contribuir al debate que por fortuna de manera creciente venimos haciendo en la Facultad de Economía y en otros espacios de la UNAM también acerca de temas ambientales, ecológicos, de recursos naturales ligados evidentemente con el aprovechamiento productivo, la asignación económica de los mismos y las formas en que mediante este uso directo o extractivo de estos recursos, de estos ecosistemas, de estos caudales, venimos también generando impactos en algunos de los casos irreversibles. Entonces la Facultad de Economía, por supuesto, que celebra muchísimo el que realicemos conjuntamente con otras entidades universitarias de la propia UNAM. Tenemos para nuestra fortuna participación en este seminario de colegas apreciados del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, todos de la UNAM, primero se puede decir, del Instituto de Investigaciones Económicas, del Instituto de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras, de nosotros mismos como entidad anfitriona del seminario, pero también van a estar presentes aquí dando sus opiniones informadas, especializadas, pues colegas de la UAM, de la UACH, de Pemex, bienvenido, y también de COFEPRIS. Entonces es un seminario que convoca a universitarios, también una empresa privada, entiendo que un representante de empresa privada estará presente con nosotros en este seminario, así que es un foro universitario, pero que no solamente escucharemos las voces, las opiniones, los diagnósticos, las propuestas de académicos, sino también de gestores, de profesionales que se enfrentan en sus respectivas actividades a estos mismos dilemas y toman decisiones que trascienden literalmente y sin exagerar nuestras vidas en relación con cómo usar, cómo hacer gestión, cómo inducir nuevos aprovechamientos en materia de agua. Yo quisiera insistir en que el agua en México, eso lo sabemos desde hace ya muchísimo tiempo, pero cada vez tenemos mejor documentado el problema. Tenemos un problema severo de agua en varios aspectos, uno de ellos el que los economistas referimos como escasez de agua. Hay quienes opinan que no necesariamente, no nos referimos los economistas a una escasez absoluta, sino a la escasez relativa de agua, a la escasez que requerimos en regiones específicas, en ciudades puntuales, en regiones metropolitanas donde no hay un abastecimiento natural o una disponibilidad natural del agua en forma adecuada. Es el caso de esta ciudad y su región metropolitana, esta Ciudad de México con su región metropolitana, asentada territorialmente en la región número 13, hidrológica y administrativamente identificada por la Comisión Nacional del Agua. Es la región hidrológica que menos disponibilidad natural y per cápita de agua tiene, y sin embargo es donde más la requerimos también per cápita y por usos económicos directos. Entonces en otros ambientes regionales tenemos muchísima disponibilidad natural del agua, por ejemplo en la frontera sur, la región hidrológica administrativa frontera sur, fundamentalmente, pero no solo, Tabasco, sino otras regiones también del sur del país, en donde la capacidad de contar con disponibilidad natural del agua está asociada, por supuesto, con los regímenes pluviales, pero también con la capacidad de absorción, drenaje y escurrimiento superficial, generando grandes cuencas hidrográficas, grandes ríos, grandes caudales, y el potencial de utilización adicional allí es muy superior a la que tenemos hoy en esos sitios. Entonces, ciertamente no es una escasez absoluta, pero sí refiero que es una escasez en cuanto a se requiere agua para riego agrícola,
para suministro de agua potable en hogares y en ciudades, para abastecimiento de actividades industriales, para la generación de energía eléctrica, y no me refiero a la hidroelectricidad, sino a la termoelectricidad y otras formas no hidráulicas de generar energía, que sí requieren agua por el proceso de calentamiento, enfriamiento, conducción, etcétera, lavado. Entonces sí necesitamos caudales que no necesariamente en todos los lugares lo tenemos en los volúmenes y en las regularidades, en las estacionalidades del año y de los años que requerimos. Entonces es un problema no solamente hidrológico, hídrico, hidráulico, ambiental, ecológico. Estamos persuadidos que también es un problema sin lugar a dudas económico. Entonces cuando los economistas discutimos el tema del agua, enfatizamos estos asuntos para ver cómo diseñamos mejores instrumentos de gestión, mejores políticas públicas para la asignación adecuada de este recurso, y pues yo diría que las cifras que todos sabemos, esas cifras que nos hacen preocuparnos de que si el 76% del agua que usamos en México la destinamos al riego agrícola y el 15% aproximadamente al abastecimiento público de agua, el 5% más o menos al autoabastecimiento de industrias y el 4% restante a generación de electricidad, pues entonces la pregunta obvia cuando nos acercamos a la vinculación de este tema entre economistas, ingenieros, gestores, profesionales, comisiones nacionales, empresas, ecólogos, biólogos, etcétera, geógrafos, cuando todos nos preocupamos de un mismo asunto, la aproximación interdisciplinaria parece obvia, pero también desde nuestra disciplina económica seguiremos insistiendo en que convendrá ver, en efecto, cómo respondemos las tres preguntas básicas de siempre, que parecen básicas hasta necedades que no lo son. La pregunta obvia es, ¿para qué queremos el agua? Y las respuestas, a lo mejor que tenemos todos en la mente, son diferentes, pero lo que se pone de relieve como evidencia dura es lo que mencionaba yo hace ratito. El 76% lo queremos para riego agrícola. Podemos decir que por otras cosas, pero lo que estamos haciendo realmente es para riego agrícola. Podemos decir también lo queremos para conservación ecológica. Lo que estamos haciendo es el 15% para agua potable en ciudades y viviendas. ¿Sí? Entonces hay cuestiones que hay que tomar de la documentación especializada, no solo la académica, que es muy importante, sino también la Comisión del Agua tiene unos registros estadísticos, a mi parecer, fabulosos, así como INEGI. Entonces, con la información de la UNAM, del INEGI, de la CONAGUA y de muchos otros lugares, me parece que podemos hacer unos diagnósticos mucho más robustos, actualizados, para, reitero, pensar juntos cómo diseñamos mejor política pública. Yo de verdad reitero mi no solo agradecimiento para que esté en este momento en la posibilidad que me honra inaugurar en breves minutos este seminario, sino para reconocerle a Benjamín y a Margarita, así dicho ya sin apellidos y sin grados académicos, porque somos amigos también, que tanto Benjamín como Margarita pues son expertos en estos temas que nos están convocando, y pues me da muchísimo gusto que Benjamín convoque a partir de un proyecto Papina, que es una responsabilidad, sí lo es una responsabilidad pública, que quienes tenemos la posibilidad de solicitar el apoyo a la UNAM mediante este tipo de proyectos financiados para realizar actividades como esta, se hagan. Entonces Benjamín está cumpliendo su responsabilidad, pero yo quiero señalar que cumpliéndola está exhibiendo un compromiso académico, institucional, con la facultad, con la UNAM, y diciéndonos a todos, así estoy usando estos recursos, en donde la UNAM está otorgando para hacer avanzar la frontera del conocimiento en el tema que ahora nos reúne este seminario. Y entonces, aunque sea tu responsabilidad, es más que de reconocerse que aproveches ese apoyo de la UNAM para reunirnos a todos, de la UNAM, de fuera de la UNAM, y para que a partir de las 4 mesas, interesantísimas todas,
La primera, valoración integral del agua; la segunda, mercado del agua. Muchos no les gusta hablar de esto, pero hay que discutirlo. El mercado no es que lo queramos, es que existe, y como existe hay que regularlo de mejor manera, y entonces hay que discutirlo. La tercera mesa, ni más ni menos, gestión de recursos hídricos; y la cuarta, modelos de administración y opciones de política. Entonces, celebro que estemos reunidos en este momento para iniciar este seminario de Economía del Agua y Desarrollo Sustentable. Agradezco mucho las palabras iniciales de Margarita Ferrer Toscano. Reitero mi agradecimiento a Benjamín García Páez y a todos ustedes por haber venido aquí y participar activamente a este seminario que tendrá lugar entre hoy y mañana en esta aula magna Jesús Silva Herzog de nuestra facultad. Y pues sin más protocolo ni yo diría ni dilación, pues declaro formalmente inaugurados los trabajos del seminario, que estoy seguro, anticipo que los resultados serán muy provechosos, muy dignos de publicarse, y estaremos atentos a que lo recibamos cuando se tengan ya en una versión, no solamente las presentaciones que harán todos ustedes y discutirán, sino cuando ya estén a punto de ser publicados. Será un gran gusto también tener la posibilidad de participar en su publicación y apoyando este tipo de esfuerzos de todos ustedes. Sin más, les deseo que trabajen muchísimo en estas 4 mesas. Yo seguiré muy atento a los desenlaces que tenga el seminario, y pues ya he declarado formalmente.